clase. Nosotros ya habíamos hablado un poco de conjuntos, en el sentido de qué cosa era un conjunto, ¿cierto? Y cómo se escribían los elementos del conjunto, pero ahora ya lo vamos a decir más formalmente y vamos a ver todas sus propiedades. Entonces, como ya sabemos lo que son el pertenece, ¿cierto? Vamos a usarlo. Y entonces lo primero que vamos a ver son los conjuntos. Consideremos dos conjuntos, A y B. Si para todo, si tenemos esta proposición lógica, si para todos los elementos de A, para todo X que pertenece a, tal que X pertenece a B, entonces vamos a decir que A es un subconjunto de B. Porque fíjense que para todos los elementos de A están en B. Entonces una forma de escribirlo de forma lógica sería así con cuantificadores. Y lo vamos a denotar de esta forma. A es subconjunto de B. Se le coloca como una C, ¿cierto? Y una barrita abajo porque pueden llegar a ser iguales. O igual por, también tenemos esta, no es una notación muy usual, pero igual la vamos a usar en ciertos casos. Fíjense que esto dice lo mismo, dice que B contiene A, ¿ya? Porque es como si fuera en un signo de menor y mayor, ¿cierto? Si lo cambiamos de lado, estamos diciendo lo mismo. Y la negación, o sea, negar que A es subconjunto de B, es decir, de que A no es subconjunto de B, y entonces le vamos a tachar ahí, ¿cierto? Con una línea el conectivo de subconjunto. Bueno, subconjuntos conocidos, fíjense que tengo, como en algún momento se los mostré, ¿cierto? Tengo, bueno, ahora los vamos a dibujar así. Tengo los naturales, ¿cierto? Donde en realidad va a estar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿cierto? Todos estos son naturales. Los enteros van a ser ellos y además esto, así que solamente le estoy agregando elementos, por lo tanto los naturales están contenidos en los enteros. Los racionales van a ser ellos y elementos que están aquí, ¿cierto? Como el 1 medio, el 3 medios, por ejemplo, el menos 1 medio. ¿Cierto? Los racionales son, hay elementos aquí, muchos. Y entonces los racionales obviamente contienen a los enteros y contienen a los naturales. Y los reales, en este caso, van a ser todos ellos y todos los que están al lado de los racionales. Uno puede decir que siempre al lado de un irracional hay un racional, o al lado de un racional siempre hay un irracional. Entonces cuando llenamos la recta, ¿cierto? Son los reales. Y fíjense que todos ellos están contenidos. Los racionales están contenidos en los reales, los enteros están contenidos en los racionales y los naturales están contenidos en los enteros. Es un conjunto súper grande porque todos tienen una cantidad infinita de elementos. Pero también podemos tener conjuntos finitos, como por ejemplo el 1, 2, 3 va a estar contenido el 1, 2, 3, 4, porque este tiene 4 elementos y este tiene 3, ¿cierto? Y son exactamente iguales. Entonces ahí tenemos dos tipos de conjuntos, infinitos y finitos. Un caso interesante es que A es subconjunto de A y el vacío es subconjunto de A. ¿Y eso cómo se puede demostrar? Bueno, una notación que la vamos a ver en la siguiente diapositiva es que decir que A es subconjunto de B quiere decir de que eso quiere decir que si X pertenece a, implica que X pertenece a B. Esa es como la notación en lógica, ¿cierto? Tomando elementos, uno lo puede transformar en una proposición y podemos demostrar cosas. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que A es conjunto de A?
Entonces lo que vamos a hacer es demostración sea X que pertenece a A, ¿cierto? Sea X que pertenece a A. Entonces estamos considerando un elemento que está acá y tenemos que llegar con implicas al otro lado. ¿Pero qué quiere decir eso? Si X está en A, eso implica que X, ¿dónde puede estar? No estamos diciendo en ningún otro conjunto, entonces el X pertenece a A. Luego, A es un conjunto de A. Así la demostración, es súper rápida, ¿ya? Y es casi por notación, ¿ya? Si X pertenece a A, implica, acuérdense que si X pertenece a A, va a implicar que cumple la misma condición. Entonces tenemos que A es un conjunto de A. Ahora, esa es la demostración de que A sea subconjunto de A. Y ahora, ¿cómo demostramos que el vacío es un subconjunto de A? Sea X que pertenece al vacío. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa es el vacío? Como la nada. Claro, es como la nada. Si X pertenece al vacío, ¿qué quiere decir? Que X pertenece a. Pero Eso hay que demostrar, que X pertenece a. Pero podemos mostrar lo contrario, miren. El vacío es un conjunto de A. ¿Cuál es la negación de esto? La negación es decir que el vacío no es un conjunto de A, ¿cierto? Pero, vamos a ponerlo así con flechitas. ¿Pero qué quiere decir eso? Si, ¿qué quiere decir que X pertenece al vacío? Implica que X pertenece a. Si lo vemos como una implicancia, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Tenemos que negar esto. Entonces vamos a cambiarlo. El P implica Q es no P o Q, ¿cierto? Entonces no P o Q. Tenemos que acordarnos que P implica Q es equivalente a no P o Q. Entonces, cambié el implica por el O, entonces tengo que negar el primero o el segundo. Y ahora voy a necesitar escribir la negación de esto. Entonces eso quiere decir que X pertenece al vacío y X no pertenece a. No. Ya, entonces decir que podemos mostrar esto también, que X pertenece al vacío y quisiera mostrar que X pertenece a. Uy, estoy bloqueada, no se me ocurre cómo. A ver, ¿hay ideas? Profe, Dígame. tengo una duda. En la parte donde estaba la negación de X no pertenece al vacío y o X pertenece a A, la negación no sería X no pertenece a A. Sí, gracias. X no pertenece a. Sí, se me olvidó ahí. Gracias.
Pucha. No quiere no pertenecer a. Ahí sí. ¿Alguna idea? ¿Cómo demostrar de que el vacío está contenido en A? Hay que hacerlo por contradicción. Porque no hay elementos Profe. en el vacío. Dígame. En el chat dicen de que decir que X está en el vacío es una contradicción. Ah, gracias. Eso. Claro, yo también digo que tiene que ser una contradicción, porque acuérdense que el vacío es el conjunto que no tiene elementos. Entonces, entonces, eh, mm, ay, se me fue la. A ver. Ya vamos a poner, supongamos que X pertenece a vacío. Ya. Si X pertenece a vacío, no estoy usando otra cosa. No. Ya. Entonces, ya me bloqueé. Bueno, sigamos. Esa hay que dar de tarea. Porque me bloqueé. Hay que contradecir el hecho, hay que hacer una contradicción. Como el vacío no tiene elementos, ¿cierto? Hay que suponer que está en el vacío o suponer alguna cosa y después llegar a la contradicción. Pero en este momento no sé por qué no me sale. Entonces, bueno, eso queda de tarea. Piénsenlo. Si lo saben antes de terminar la clase, lo discutimos. Ya, entonces, ya. Entonces voy a considerar dos conjuntos. Dos conjuntos son iguales si solamente si cumple esta condición de que A es un conjunto de B y además que A contiene a B. O si quieren podemos decir si A es un conjunto de B y B es un conjunto de A. O sea, cumple la contención para ambos lados. B contiene a A y A contiene a B. Podemos pensarlo así también. Entonces los dos conjuntos son iguales. Entonces, por ejemplo, demostremos esto. 2, 4, 6 es igual a este conjunto de aquí. Es el conjunto de todos los naturales, tal que X es menor o igual que 7 y existe un K que pertenece a los naturales, tal que X igual a 2K. Este conjunto que está medio raro escrito dice que es exactamente igual al 2, 4, 6. Fíjense, tengo los números, tengo X natural y menor o igual que 7. Y además cumple de que X es par porque es un 2 por K. Así que si es menor que 7 y par, debería ser 2, 4 y 6. Son iguales. Ya, pero tenemos que demostrarlo. Entonces, vamos a demostrarlo como es igual, tenemos que hacerlo por dos casos. La contención así y después la otra contención.
Entonces, consideremos los elementos que están aquí, 2, 4, 6. Como son finitos, los podemos tomar y analizar cada uno. Si equivale 2, ¿cierto? Si equivale 2, tengo que, existe un K que va a ser 2 por 1, ¿cierto? Porque si equivale 2, 2 por cuánto me da 2? 2 por 1. Y cumple de que es menor que 7. Así que está bien. Si equivale 4, me queda 2 por 4 y también es menor que 7. Así que cumple los dos, ¿cierto? Estoy viendo que los elementos de aquí pertenezcan a ese conjunto de allá. Y si equivale 6, tiene que 2 por 3, existe un K que va a ser 3, 2 por 3 es 6 y también es menor que 7, así que se cumple 1, 2 y 3. Por lo tanto, el conjunto que está aquí, este conjunto 2, 4, 6, está contenido en este grande. Por lo tanto, pasa eso, ¿cierto? Y pues, tenemos la demostración por un lado. Ahora, para el otro lado. Entonces tenemos que tomar sea x natural menor que 7 y consideremos un k tal que x va a ser igual a 2 por k. Tenemos que ver que estos elementos sean 2, 4 o 6, ¿cierto? Bueno, si k es mayor o igual que 4, implica que 2 por ese k va a ser mayor que 8. Y necesito que los valores sean menores que 7. Por lo tanto, k necesariamente tiene que ser menor o igual que 3. Así que tengo 3 valores, 1, 2 y 3. Si k vale 1, por tanto, si k vale 1, me queda 2 por 1 es 2. Y entonces tengo el elemento que está en el conjunto. Si k vale 2, me queda 2 por 2 son 4. Y tengo que 4 es el elemento que está en el otro conjunto. Y si vale 3, ¿cierto? 2 por 3 es 6. Por lo tanto, tengo los valores 2, 4 y 6. Son exactamente los elementos que están en el conjunto. Entonces verificamos que todos los elementos de aquí, ¿cierto? Cumplen que están acá. Así que vale la condición y por lo tanto ya demuestro lo que yo quería porque lo mostré para los dos lados, para las dos contenciones. Ya entonces para demostrar conjuntos tengo que demostrar hacia un lado y luego hacia el otro. Tengo que mostrar que estos elementos están acá y estos elementos están en el otro conjunto. Eso es lo que hice en el caso 1 y después en el caso 2. Tipos de conjunto. Uno voy a tener el universal o el conjunto universo, que nos va a llamar U, pero esto es un universo entre comillas porque es un conjunto referencial, que se refiere a todo, pero en el contexto donde se está considerando. Por ejemplo, si A es igual al 1, 2, 3 y B es igual a no, B es igual a 7, 8, 9, yo puedo pensar que mi universo son los dígitos del 1 al 9. 6, 7, 8. Aunque no está el 6, pero tengo el 1 y tengo el 9. Así que mi universo no van a ser los reales, sino en el contexto. Si tengo estos conjuntos, ¿cierto? Entonces el universo va a ser un conjunto que contenga todos estos conjuntos y todos estos elementos y puede que tenga alguno más, ¿cierto? Pero no salirme del contexto. Si A es igual a rojo, amarillo y B es igual a azul, ¿cierto? Entonces el universo puede ser de los colores primarios. No van a ser todos los colores, sino solo los colores primarios. Ya, entonces el universo es como la opción, es el conjunto donde están todos los elementos de los conjuntos que estoy considerando. Solo eso. ¿Ya? Pues por la paradoja de que hablamos el otro día,
creo que se llama Zenón, la paradoja de los conjuntos, que no existe un universo total. Entonces tiene que ser un universo referencial. Bueno, el subconjunto, lo que estábamos viendo recién, ¿cierto? Bueno, lo podemos escribir así, que más o menos así lo tratamos de demostrar. A subconjunto de B van a ser todos los elementos que están en el conjunto universo, tal que X pertenece a implica que X pertenece a B. Ese es el conectivo lógico que va a transformar el subconjunto. Y unas observaciones son que dos conjuntos son iguales y cada uno es subconjunto del otro, que es como la definición que teníamos recién, ¿cierto? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, que es el ejercicio que vimos, ¿cierto? Y otra cosa, bueno, el que quisimos también mostrar es que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Ahí fíjense que quería mostrar que vacío es subconjunto de A, ¿cierto? Pero A es cualquiera, así que el vacío siempre va a ser subconjunto de todo conjunto. ¿Ya? Esto, por eso hay que demostrarlo porque es verdadero siempre. Una forma de poder entender los conjuntos de una manera más simple es el diagrama de Venn, ¿cierto? Y es que nos va a ayudar para ilustrar lo que pasa con los conjuntos. Por ejemplo, si tengo el conjunto A, que va a ser el 1, 3, 4, 5, el B, 3, 4, 7 y 10, y C, 4, 5, 6 y 7, entonces el universo podemos considerarlo como el 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 17, por ejemplo. Entonces, mi conjunto universo va a ser el rosadito, es decir, todo, ¿cierto? Y el universo siempre se escribe en un cuadrado. Y mi conjunto van a ser estos circulitos, donde A va a ser el 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5. Pero fíjense que el 3, el 4 y el 5 están en los otros conjuntos, entonces se anotan una vez nomás. Y se consideran así los conjuntos, se grafican así. Ya, bueno, el diagrama va a ser útil para ilustrar las operaciones que tenemos en conjuntos. Así que este es un diagrama de Venn, ¿cierto? Que ya todos conocen. Entonces vamos a considerar un conjunto universo, dos subconjuntos A y B, y definimos las siguientes operaciones básicas. La unión van a ser todos los elementos del universo, tal que X está en A o X está en B. O sea, son los elementos que están en A o en el conjunto B. Entonces, en el diagrama puedo escribir el conjunto A, B. Pueden haber algunos elementos que se repitan en ellos y que por eso los coloco intersectándose, ¿cierto? Y la unión van a ser todos los que están en A o los que están en B. Así que en realidad la unión es todo este conjunto que va a ser A unión B. Por otro lado, la intersección son todos los que están en A y en B. Es decir, son los que están exactamente en la intersección de los dos. Estos son los únicos elementos que están en ambos conjuntos al mismo tiempo. El complemento son los que están en el universo, pero no están en A, están fuera de A. Entonces, aquí tengo el conjunto A, y entonces el complemento es todo lo que está fuera en A. Y por eso es bueno tener un universo, porque así como que lo acotamos, decimos que hasta ahí nomás llega. Bueno, esas son las principales operaciones. Hay más operaciones de conjuntos, pero vamos a analizar esas por el momento. Y ahora vamos a ver algunas propiedades. Tengo que A es subconjunto de A. A subconjunto de A es igual a A. Eso para demostrarlo, ¿cierto? Tendríamos que hacer una contención, ¿cierto? Vamos a hacer esta primero. Entonces A unión A es subconjunto de A. ¿Cómo demostramos esto? Para demostrar esto vamos a considerar sea X que pertenece a unión A, ¿cierto? Hay un puntito que no...
sea X que pertenece a este lado y quiero ver cómo llegamos a ese otro lado. Pero decir que X pertenece a unión A es lo mismo que decir que X pertenece a A o X pertenece a, ¿cierto? Este es A unión A. Si X pertenece a la unión, quiere decir que pertenece a uno o el otro conjunto. Por conectivos lógicos, ¿cierto? P o P era P, así que esto es X pertenece a. Son lo mismo, así que me queda que X pertenece a. Y entonces tengo que X pertenece a unión A, implica que X pertenece a, que es lo que yo quería llegar. Luego, A es A unión A es un conjunto de A. Ahora tengo que hacerlo para el otro lado. A su conjunto de A unión A. Entonces, sea X que pertenece a A, eso implica que X pertenece a A. Pero acuérdense que teníamos la propiedad, dijimos que P o P era equivalente a P, ¿cierto? Podemos considerarlo que como que la absorbe, ¿cierto? Pero también amplifica, porque son equivalentes. Entonces, si X pertenece a decir P, es equivalente a P o P. Entonces, eso implica que X pertenece a o X pertenece a. Pero si X pertenece a o X pertenece a, es lo mismo que decir que X pertenece a unión A, ¿cierto? Luego, X pertenece a A, implica que X pertenece a unión A, luego A es el conjunto de A unión A. Y ahí terminamos porque ahí está por un lado y acá está por el otro. Entonces así demostramos de que A unión A es igual a A. ¿Dudas? ¿No? Ya, voy a seguir entonces. Yo me lo entendí, está clarito. Ya, gracias. Ahora A unión B es igual a B unión A. Entonces nuevamente tenemos que hacerlo por contención doble. Pero fíjense que vamos a hacerlo más cortito que el anterior. Entonces vamos a partir por aquí. Sea X que pertenece a unión B. ¿Ya? Eso implica que X pertenece a o X pertenece a B. ¿Cierto? Pero en realidad no es un implica, es un sí solo sí. Esto es equivalente. ¿Ya? Son equivalentes esas dos. Pero que X pertenece a o X pertenece a B por propiedad de lógica, P o Q era igual a Q o P. Así que los puedo dar vuelta. Y esta es una propiedad lógica que es tautología, así que es un sí solo sí. Y entonces, por definición, esto va a ser equivalente a que X pertenece a B unión A. Como fíjense que yo pude colocar, en vez de implica, pude colocar el sí solo sí para todos lados. Hay que tener cuidado de que hay que pensar de que vale la propiedad para ambos lados. Luego, A unión B es igual a B unión A. En estricto rigor, nosotros demostramos así, ¿cierto? Ahí. A unión B implica eso, por lo tanto implica eso y por lo tanto implica eso. Pero si me doy cuenta, esta de aquí implica lo de arriba, así que lo puedo dar vuelta. Y esta de aquí es solo propiedad lógica, que en realidad es una equivalencia, así que sí, solo sí, pasa al otro lado. Y esta es por definición, así que también
le puedo devolver. Así que también vale el otro lado. Así que en realidad, en vez de subconjunto y subconjunto, puedo escribir que es igual. Y ahí yo puedo demostrar de que la propiedad es conmutativa. Asociativa. Fíjense que es exactamente lo que vamos a hacer es usar propiedades de lógica. Es lo único que tenemos que darnos cuenta. En este caso, sea X que pertenece a unión B, unión C, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que X pertenece a este conjunto o X pertenece a C. ¿Ya? Hay que respetar los paréntesis. Ahora recién puedo incluir el pertenece dentro del conjunto. Entonces me queda que X pertenece a A o X pertenece a B. Vamos a ponerlo ahí el paréntesis o X pertenece a C. Y ahora me acuerdo de la asociatividad de lógica, que teníamos que P o Q o R, ¿cierto? Es equivalente a P o Q o R. Eso es equivalente, así que tengo, estos son conectivos lógicos, bueno, ese es conectivo lógico y estas son proposiciones. Así que esto lo puedo escribir como X pertenece a o X pertenece a B o X pertenece a C. Y entonces me queda que X pertenece a o X pertenece a B unión C. Entonces, X pertenece a unión B unión C. Y ahí llegué al otro lado. Todos son equivalencias, ¿cierto? Y propiedades lógicas, y que todos son sí, solo sí. Y entonces puedo hacer la demostración para ambos lados al mismo tiempo. Porque todos son sí, solo sí. En algún momento, si aparece un implica y no puedo colocar un sí, solo sí, entonces tengo que mostrarlo por separado. En este caso, como les digo, me puedo devolver sin problemas, porque todas satisfacen las condiciones inversamente. No vamos a hacer todas las demostraciones, ya, pero yo creo que ya con esas tres ya hemos estado, sabemos más o menos cómo demostrar propiedades de conjuntos. Tengo A unión el universo igual al universo. A unión el vacío es igual a A. A unión A complemento es igual al universo. Y universo complemento es igual a vacío. Todas estas se pueden demostrar y todas las que vienen se demuestran igual como las estaba demostrando recientemente. Ya ocupando propiedades de lógica. Pero también una forma de verlo rápidamente es usando el diagrama de Venn. El diagrama no es una demostración, pero sí ayuda a visualizar lo que está pasando. Y fíjense, si yo tengo aquí U, aquí tengo A unión el universo, por ejemplo, A va a ser, vamos a pintar A es todo esto. Y si lo uno con el universo es todo esto. Va, me pasé. Ya, pero hay que pensar que uno no se tiene que pasar, ¿cierto? Ya borrando me va a quedar mal de más. Entonces, A unión el universo va a ser todo, así que el resultado es el universo. Ahora, si yo tengo A unión el vacío, quiere decir que yo tengo A
y le voy a aumentar, ¿cierto? La unión es como que aumenta cosas y no le aumento nada porque es vacío y el vacío no tiene elementos. Así que esa unión va a ser solo A. Si considero A unión el complemento de A, bueno, el complemento de A es todo lo que está aquí afuera. Todo lo que está aquí afuera. Entonces, si considero A y todo lo que está aquí afuera, entonces voy a considerar todo el universo, ¿cierto? Son todos los elementos. Y si ahora considero el complemento de todo, tiene que ser nada, así que es el vacío. Como les digo, el diagrama, cierto que ayuda bastante a entender lo que está pasando, pero no es una demostración. Una demostración formal es la que estamos haciendo con los X que pertenecen al conjunto, ¿ya? Y usando propiedades lógicas. Otra propiedad es que el complemento del vacío es el universo. Bueno, lo que está fuera de la nada es todo, pues así que es el universo. El complemento del complemento de A es igual a A. Ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy rayando sin sentido. Ya. Y esto pasa porque tengo el conjunto A, quiero el complemento. A ver, grafiquemos aquí. Entonces tengo A. Y quiero el complemento de A, así que quiero lo que está afuera. Pero después quiero lo que está fuera del afuera. Así que, como afuera del universo no hay nada, lo que no está afuera está dentro de A. Así que el complemento del complemento de A va a ser igual a A. Si yo considero A y lo intersecto con A, ¿cierto? Es A, y hay que pensar que esto se demuestra usando esta propiedad P, y P es equivalente a P, ¿cierto? Y ahí sale de inmediato que A inter A es igual a A. A inter B es igual a B inter A, y eso es por la conmutativa de conectivo I. Eso pasa, no hay problema de demostración. Tengo la propiedad de asociatividad ahora con la intersección también. La intersección, vamos a graficar la intersección. Si yo tengo A, digo el universo, entonces si yo tengo A ver, tengo el universo aquí, voy a pintar el universo. Es el universo y lo intersecto con los elementos que están en A. Entonces la intersección, los elementos que están en los dos al mismo tiempo, son los elementos que están en A. Así que A interuniverso es A. Y lo contrario de la unión, fíjense que son los elementos que están en los dos al mismo tiempo. Los elementos que están en A y los elementos que están en el vacío, pero en el vacío no hay ninguno, así que la intersección va a ser vacío. Y A inter A complemento va a ser vacío porque son los que están en A y además están en su complemento. Como el complemento de A son los que no están en A, quiere decir que no hay ningún elemento que está en los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, la intersección de ellos va a ser vacía. Así que esas son algunas propiedades que, como les digo, se tienen que demostrar con proposiciones lógicas, ¿cierto? Y una forma de verlas es usando el diagrama de Venn. Con estas propiedades uno puede mostrar muchas más propiedades más difíciles. Por ejemplo, esta de aquí, dice verifique la distributividad entre unión e intersección.
A ver, traten de hacer eso ustedes. Les doy 3 minutos. Profe, ¿Sí? ¿anotamos en la pizarra si ya terminamos? Sí, si O quieren, no hay ningún problema. ya.
Ya, ¿terminó Emilia o no? Le falta un poquito, ¿cierto? No sé si quiere seguir escribiendo. Sí, bien. Ya, lo único que es un poco informal, ¿cierto? Pero vamos a suponer que como es complicado escribir en la pizarra, no hay problema. Pero acuérdense de que siempre nosotros tenemos que partir con una condición, es decir, tenemos que decir, eh, sea X que pertenece a unión B inter C. ¿Ya? Desde ahí uno parte. Esto implica que X pertenece a A o X pertenece a B inter C. Y esto es lo que implica de que X pertenece a A o X pertenece a B inter y X pertenece a C. Ahora tengo puros conectivos lógicos, ¿cierto? Y proposiciones, por lo tanto voy a usar la propiedad de lógica. Entonces, P, O, Q y R es P, O, Q y P, O, R. Así que lo cambio de ahí, ¿cierto? Y eso implica eso, ¿cierto? Y entonces, X pertenece a unión B y X pertenece a unión C. Ahí. Y esto implica que X pertenece a unión B inter a unión C. Así ya uno podría escribirlo más ordenadamente, ¿cierto? Y lógicamente. Y me doy cuenta que yo me puedo retroceder, ¿cierto? X pertenece, si considero X que pertenece a unión inter, a unión B inter a unión C, ¿cierto? Es equivalente a eso. Equivalente, equivalente, equivalente. Y así yo tengo toda la demostración. Yo tengo que ver los pasos a seguir y si me puedo devolver. Y entonces así yo puedo mostrar ese de ahí. De la misma forma se hace el de abajo, ¿cierto? Pero cambiando las uniones por intersecciones y los y por O. Exacto. ¿Ya? Bien la idea, Emilia, hay que solo ordenarla, ¿cierto? Para que quede como una demostración formal. Bueno, otras propiedades que tenemos va a ser esa. Esa ya es una demostración un poco más complicada. No tanto más, pero ya. Ahí. A subconjunto de B, sí, solamente si B complemento es subconjunto de A complemento. Eso se tiene que hacer la demuestra. Cuando habla de demuestre, hay que hacerlo formalmente. ¿Ya? Bueno, el verifique también, pero el demuestre aún más. ¿Y qué es lo que, pero lo podemos ver por el diagrama de Venn? A ver si vale. Tengo A, perdón, tengo ese es B, es medio raro. Vamos a hacerlo de nuevo. Tengo mi conjunto, en este caso es B, y tengo mi conjunto A. A es subconjunto de B. ¿Cuál es el complemento de A? El complemento de A es todo esto. ¿Y cuál es el complemento de B? El complemento de B está aquí. Entonces fíjense que hay elementos que están en el complemento de A y no están en el complemento de B. Es decir, si uno lo ve como conjuntos, todo lo amarillo es complemento de A y es mayor, hay más elementos que el complemento de B. Entonces, el complemento de B es subconjunto del complemento de A. Eso uno lo puede ver con el diagrama de B, ¿cierto? Pero como les digo, una demostración formal es usando los conectivos lógicos.
Y lo último que quería mostrarle es las leyes de Morgan, que dicen que A complemento unión B complemento va a ser igual a A inter B complemento. Y A complemento inter B complemento es A unión B complemento. Y por lógica, ¿cómo sería la anterior? Bueno, por lógica, podemos usar, fíjense que podemos usar cualquiera de los dos lados, un sí solo sí. Así que, bueno, tomemos acá. Sea A subconjunto de B. ¿Eso qué quiere decir? Que X está en A implica que X está en B. Esta es la proposición completa. ¿Ya? Entonces, podemos escribir transformándolo. Esto es X no pertenece a A o X pertenece a B. Cambiamos el implica por O. ¿Sí? P implica Q es no P o Q. Y entonces, claro, sí, es complemento, pero todavía no, porque fíjense que es B. ¿Qué quiere decir de qué vamos a poner acá? ¿Qué quiere decir que B es complemento subconjunto de A complemento? Eso quiere decir que X pertenece a B complemento, implica que X pertenece a A complemento. Y cambiando el implica, quiere decir que X no pertenece a B complemento o X pertenece a A complemento. ¿Cierto? Es decir, X pertenece a B o X no pertenece a A. Fíjense, justo lo que está aquí. Eso quiere decir, vamos a darlo vuelta entonces, X pertenece a A o X no pertenece a A. Perdón, este es B. Si X pertenece a B, entonces X no pertenece a B complemento. Y si el X no está en A, eso quiere decir que X pertenece a complemento. Esto quiere decir de que X pertenece a B complemento, implica que X pertenece a complemento. Y entonces, eso no implica, así que X pertenece a B complemento, subconjunto a complemento. Ya yo llegué a lo que yo quería. O sea, X que pertenece ahí, entonces X pertenece. Y le puse flechita a ambos lados, ¿cierto? Porque no tengo ninguna propiedad que me diga que eso no implica. Esta es una equivalencia, una tautología, ¿cierto? Esta también es una tautología. Solo es conmutatividad. Aquí lo único que hice fue decir qué cosa, si el X está en B, quiere decir de que el X no está en el B complemento, así que también es una tautología. Así que no hay problema y todos son equivalentes y podemos mostrar para ambos lados. Sí. ¿Dudas? Sí, acuérdate que A subconjunto de B es equivalente a decir que son todos los X que pertenecen al universo, tal que X pertenece a A implica que X pertenece a B. Es decir, X pertenece a subconjunto de B es equivalente a decir que
X pertenece a A implica que X pertenece a B. Eso es por la definición de subconjunto. Si X está en A, eso implica que X está en B. Por consecuencia, y uno lo puede pensar así porque si el X está aquí en A, ¿cierto? Pero en consecuencia está en el conjunto mayor, que sería B. ¿Ya? Bueno, eso era lo que quería mostrarles hoy día. Estamos empezando entonces con propiedades de conjunto y fíjense que todas las demostraciones se usan lo que estamos viendo de lógica. Y vamos a seguir viendo un poquito de lógica. ¿Ya? Nos vemos mañana. Estén bien. Chau. Profe, espere, espere, Profe. espere. Dígame. ¿Hasta dónde entraba lo de la prueba? ¿Hasta la clase anterior? Sí, hasta cuantificadores. Ya, ya, Sí. eso era, profe. Ya. Nos vemos. Chau. Chau, profe, Chao, que le vaya profe, excelente. gracias. Chau. Gracias igual.